4. Durois durmió mal aquella noche. Tanto lo excitaba el deseo de ver impreso su artículo. Se levantó con el alba y salió a la calle con mucha anticipación, a la hora en que los repartidores llegaban a los puestos de venta con sus paquetes de diarios. Encaminóse entonces a la estación de San Lázaro, seguro de que la Vie Française llegaría allí antes que a su barrio, y como era todavía muy temprano, se puso a pasear por la acera para ganar tiempo. Un negocio se abrió al fin, y poco después apareció un hombre que llevaba sobre la cabeza una alta pila de periódicos doblados. Se acercó rápidamente para verlos. Eran el Figaro, el Gil Blas, el Gaulois y otros 2 o 3 diarios de la mañana, pero la Vie Française no estaba entre ellos. Un temor lo asaltó. ¿Y si hubieran dejado para el día siguiente los recuerdos de un cazador en África? O, si peor aún, su artículo no hubiese gustado a último momento al viejo Walter. Cuando nuevamente se acercó al kiosco a dar un vistazo, vio que ya vendían su diario, sin que él lo hubiese visto llegar. Se precipitó sobre un ejemplar y luego de dejar una moneda sobre la pila de periódicos recorrió los títulos de la primera plana. Nada. El corazón le latía con violencia. Desplegó el diario y sintió una fuerte emoción al leer al pie de la última columna en grandes caracteres Jorge Durois. Allí estaba. ¡Qué felicidad! Echó a andar, sin pensar en nada, con el diario en la mano y el sombrero ladeado. Hubiera querido detener a los transeúntes para decirles: «Compren ustedes esto, compren esto, trae un artículo mío». Hubiera querido gritar a pleno pulmón, como hacen por la noche los vendedores que vocean sus diarios en el boulevard: «Lea la Vie Française, lea la Vie Française», con el artículo de Jorge Durois, Recuerdos de un cazador en África. De pronto sintió el deseo de leer él mismo su artículo, de leerlo en un lugar público, en un café, a la vista de todo el mundo. Buscó un establecimiento que estuviese ya concurrido. Tuvo que andar mucho. Se sentó finalmente en un despacho de bebidas donde había ya varios consumidores y pidió un ron, como hubiera podido pedir un ajenjo, sin tener en cuenta la hora. Luego llamó: «Mozo, tráigame la Vie Française». Acudió un hombre con delantal blanco. «No tenemos la Vie Française, señor. Solo recibimos Rappel, el Siècle y Lantard y el Petit Parisien». «Pues ya, vaya un cafetín protestó Durois furioso. «Mande usted que la compren y me la traigan». El mozo corrió y se la trajo. Durois se puso a leer su artículo. muy bien», exclamó varias veces en voz alta para atraer la atención de sus vecinos e inspirarles el deseo de saber de qué se trataba. Terminada la lectura, dejó el diario sobre la mesa y se puso de pie. Cuando ya se marchaba, el dueño del negocio lo llamó. «Señor, se olvida usted su diario». «Se lo dejo, ya lo he leído», contestó Durois. «Traigo ahí algo muy interesante». No dijo qué, pero al marcharse observó que uno de los parroquianos tomaba la Vie Française, de donde él la había dejado. Ya en la calle se detuvo indeciso. ¿Qué hacer? Resolvió ir a su oficina para cobrar lo que le adeudaban y presentar su renuncia. Se estremecía de placer al pensar en la cara que pondrían su jefe y sus compañeros. Le encantaba sobre todo la idea del estupor de su jefe. Caminaba lentamente para no llegar antes de las 9:30, pues la caja no se abría hasta las 10. Su oficina era una sala amplia y oscura, donde en invierno había que tener encendido el gas casi todo el día. Daba sobre un patio estrecho y tenía enfrente otras oficinas. En la suya eran 8 empleados, más un subdirector que trabajaban en un rincón oculto detrás de una mampara. Durois fue primeramente a la caja, a reclamar sus 118 francos con 25 céntimos que estaban metidos en un sobre depositado en el cajón del escritorio del pagador. Luego, con aire victorioso, entró en la vasta sala de trabajo donde había pasado tantos días. Apenas advirtió su presencia el subdirector, señor Potel, lo llamó. «Al fin lo tenemos aquí, señor Durois. El jefe ha preguntado varias veces por usted. Ya sabe que no admite que se esté enfermo 2 días seguidos sin presentar certificado médico». Durois, que permanecía de pie en medio del despacho, respondió en voz alta, con deliberado propósito de dar un golpe de efecto. «Lo admita o no lo admita, me tiene sin cuidado». Hubo un movimiento de estupor entre los empleados y la cabeza del señor Potel asomó con un gesto de azoramiento por encima de la mampara que lo encerraba como un cajón. Como era reumático, para evitar las corrientes de aire se parapetaba detrás de la mampara, desde donde, a través de 2 agujeros hechos ex profeso, vigilaba a sus subalternos. El silencio era tal que podía oírse el vuelo de las moscas. Al fin el subdirector preguntó con vacilación: «¿Ha dicho usted?» «Que me importa un comino del jefe. Vengo a presentar mi renuncia. He entrado como redactor en la Vie Française con 500 francos mensuales de sueldo, más las colaboraciones a tanto la línea. Mi primer artículo ha aparecido hoy». Aunque se había propuesto el placer de su venganza, no pudo resistir la tentación de soltarlo todo de un golpe. Por lo demás, el efecto fue completo. Nadie chistó. «Bien», anunció,
Voy a hacérselo saber al señor Pertuis y luego volveré a despedirme de ustedes. Y salió para entrevistarse con el jefe, que al verlo exclamó: «¡Ah! Apareció usted, al fin. Ya sabe que no tolero». Pero Durral lo interrumpió: «Sírvase no gritar, no vale la pena». El señor Pertuis, gordo y rojo como cresta de gallo, quedó sofocado por la sorpresa. «Estoy harto de su covacha y me mando mudar», prosiguió Durral. «Me he iniciado hoy en el periodismo, donde se me ofrecen las mejores perspectivas. Tengo el honor de saludarlo». Y salió. Estaba vengado. Como había prometido, volvió a su oficina para despedirse de sus compañeros, que apenas se atrevieron a hablarle, temerosos de comprometerse, pues la conversación con el jefe a puertas abiertas había sido oído por todos. Durois se encontró de nuevo en la calle, pero ahora con su paga en el bolsillo. Para festejar esto, se regaló a sí mismo un suculento almuerzo en un restaurante económico, que ya conocía, y donde al marcharse dejó olvidado otro ejemplar de la Vie Française. Recorrió después varios negocios, comprando algunas chucherías sin más objeto que hacérselas enviar a su casa, y con ese motivo, al dar su nombre, Jorge Durois, poder pavonearse agregando: «Soy redactor de la Vie Française». Al indicar la calle y el número de su domicilio, tenía bien cuidado de agregar: «que se lo entreguen al portero». Luego, como todavía le quedaba tiempo, entró en una litografía donde se imprimían tarjetas de visita al minuto y a la vista del público, y mandó que le hicieran un centenar de ellas, en las que constaba debajo su nombre, su nueva condición de periodista. Finalmente se dirigió a la redacción. Forestier lo recibió con un aire un poco desdeñoso, como se recibe un inferior. «Ah, ya estás acá. Llegas a tiempo. Precisamente tengo varias cosas para ti. Espérame 10 minutos, voy a terminar esto». Y siguió escribiendo una carta comenzada. Al otro lado de la gran mesa, un hombrecillo muy pálido, abotargado, gordísimo, calvo, con un cráneo blanco y luciente, escribía con la nariz sobre el papel a causa de su exagerada miopía. Forestier le preguntó: «Oye, Saint-Potin, ¿a qué horas vas a entrevistar a nuestra gente?» «A las 4. El joven Durois, aquí presente, irá contigo para que le vayas enseñando los secretos del oficio». «De acuerdo». Forestier, volviéndose a su amigo, preguntó: «¿Has traído la continuación de tu trabajo sobre Argelia?» Durois, confundido, balbuceó: «No, creí que por la tarde me quedaría tiempo. He tenido tantas cosas que hacer». Forestier se encogió de hombros con aire de desagrado. «Tendrás que cumplir con más puntualidad si no quieres correr el riesgo de malograr tu porvenir. El viejo Walter contaba con tu trabajo para hoy. Le diré que lo traerás mañana. Si te imaginas que te va a pagar por no hacer nada, te equivocas». Luego de una pausa agregó: «Hay que batir el hierro cuando está caliente». ¡Qué demontre! Saint-Potin se levantó. «Estoy listo», dijo. Forestier, empinándose en su silla, asumió una actitud casi solemne para dar sus instrucciones, y volviéndose hacia Durois se encaró con él. «Se trata de esto. Desde hace un par de días están en París el general chino Li Tenhuao, que se aloja en el Hotel Continental, y el rajá Taponchait Ramarrao Pali, que se aloja en el Bristol. Hay que entrevistarse con ellos». Y dirigiéndose a Saint-Potin continuó: «No olvides los principales puntos que te he indicado. Pregúntale al general y al rajá su opinión acerca de los manejos de Inglaterra en el Extremo Oriente, y cuáles son sus ideas sobre el sistema inglés de colonización y dominación, y sus esperanzas con respecto a la intervención de Europa y en particular de Francia en sus asuntos». Hizo una pausa y luego, dirigiéndose a ambos, prosiguió: «Será muy interesante para nuestros lectores saber al mismo tiempo lo que piensa en China y en la India sobre estas cuestiones que tanto apasiona al público en estos momentos». Y agregó para Durois: «Observa cómo se desempeña Saint-Potin, que es un excelente reportero, y trata de aprender las artimañas de que se vale para conseguir que un hombre desembuche en 5 minutos todo lo que tiene dentro». Y sin decir más se puso a escribir. Adusto el gesto, con la evidente intención de establecer las distancias y poner en su lugar a su antiguo amigo y flamante colega. Tan pronto como franquearon la puerta, Saint-Potin se echó a reír y dijo a Durois: «Vaya un farsante, este pretende hacernos comulgar con ruedas de molino a nosotros mismos. Se diría que nos confunde con sus lectores». Bajaron al boulevard y el reportero preguntó: «¿Qué le parece si bebiéramos algo?» «Encantado», respondió Durois, «hace mucho calor». Entraron en un café y se hicieron servir 2 refrescos. Saint-Potin tomó la palabra y habló de todo el mundo y del periódico con una sorprendente profusión de detalles. El jefe, un verdadero judío, y los judíos, ya lo sabe usted, no cambiarán jamás. ¡Qué raza!
y citó rasgos sorprendentes de avaricia, de esa avaricia peculiar de los hijos de Israel, que se evidencia en economías de 10 céntimos, en regateos de cocineras, en rebajas vergonzosas, en todo un sistema de tejemanejes de usurero, de prestamista, de casa de empeños, y por sobre todo un individuo que no cree en nada y que engaña a todo el mundo, su diario, que es oficioso, católico, liberal, republicano, orleanista, o un pandemonio, en una palabra, no ha sido fundado sino para facilitarle sus operaciones de bolsa y sus enjuagues de toda índole. En eso es una potencia y gana millones por medio de sociedades que no tienen 4 céntimos de capital. Mientras hablaba, a cada instante llamaba a Durrá mi querido amigo. Ese miserable, continuó, tiene a veces salidas verdaderamente balsacianas. Imagínese usted que días pasados estaba yo en su despacho con ese imbécil de Norberto y ese Don Quijote de Rival, cuando llegó Montelén, nuestro administrador, con su cartera de tafilete bajo el brazo, esa cartera que todo París conoce. Walter levantó la nariz y le preguntó ¿qué hay de nuevo? Acabo de pagar los 16.000 francos que le debíamos al proveedor de papel, respondió ingenuamente Montelín. El jefe dio un brinco sorprendente. ¿Qué dice usted? Que acabo de pagar al señor Privás. Pero está usted loco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Walter se quitó los lentes y los limpió. Luego, con esa picaresca sonrisa que le juguetea en los mofletes cada vez que va a decir algo maligno o acre, y con un tono burlón y convencido continuó: pues porque podíamos haber conseguido una rebaja de 4.000 a 5.000 francos. Montalén, estupefacto, replicó: pero, señor director, todas las cuentas estaban en regla, verificadas por mí y aprobadas por usted. Entonces el jefe, recobrando su seriedad, declaró: no hay que ser tan cándido, señor Montelén. Sepa usted que se debe acumular las deudas para obligar al acreedor a hacer una transacción. Y Saint-Potin meneó la cabeza con gesto de hombre experimentado. ¿No es esto digno de Balzac? Durroa no había leído Balzac, pero respondió con convicción: de Montre, sí que lo es. El otro habló luego de la señora de Walter, una tonta de capirote, de Norberto de Varén, un viejo fracasado, de Rival, un Vázquez resucitado. Finalmente le tocó el turno a Forestier. En cuanto a ese, dijo, ha tenido la suerte de casarse con su mujer, eso es todo. ¿Qué clase de mujer es ella, en definitiva?, preguntó Duroy. Saint-Potin se frotó las manos. ¡Oh! Una astuta, una mosca muerta. Es la querida de un viejo perdulario llamado Baudrec, el conde de Baudrec, que la dotó y la casó. Duroy sintió bruscamente una sensación de frío y una especie de crispación nerviosa, una necesidad de insultar y abofetear a aquel charlatán, pero lo interrumpió simplemente para preguntarle: ¿se llama usted Saint-Potin realmente? En francés, potin significa chisme, escándalo, murmuración. No, respondió el otro sin inmutarse. Mi nombre es Thomas Saint-Potin, es un mote que me han puesto en el diario. Duroy pagó la consumición y dijo: creo que se hace tarde, tenemos que visitar a esos. Saint-Potin se echó a reír. Es usted todavía un poco ingenuo, mi querido Duroy, de manera que cree que voy a ir a preguntarles a ese chino y a ese hindú lo que piensan sobre Inglaterra, como si no supiera yo mejor que ellos lo que deben pensar para los lectores de la Vie francés. He intervenido ya a 500 de estos chinos, persas, hindúes, chilenos, japoneses y otros. Dicen todos lo mismo. No necesito hacer otra cosa que tomar mi artículo sobre el último venido y copiarlo palabra por palabra. Lo único que varía es la cara, el nombre, los títulos, la edad y el séquito de esa gente. ¡Oh! En esto no hay que equivocarse, porque enseguida lo pondrían a uno en la picota, el Figaro y Le Gaulois, pero sobre todo este punto los conserjes del Bristol y del Continental me pondrán al tanto en 5 minutos. Iremos a pie hasta allá fumando un cigarro. Total, 5 francos de coche por cuenta del diario. He ahí, mi querido Duroy, cómo se las arregla uno cuando tiene un poco de práctica. Así debe resultar cómodo ser reportero, dijo Duroy. Sí, respondió Saint-Potin con misterio, pero nada produce tanto como los ecos, que a veces permiten hacer un poco de propaganda. Habían salido ya a la calle y marchaban por el bulevar en dirección a la Magdalena. De pronto Saint-Potin dijo a su compañero: mi querido Duroy, si tiene usted algo que hacer, no se preocupe por mí. Su compañía no me es indispensable. Duroy le estrechó la mano y se marchó por su lado. La preocupación de tener que escribir esa noche el artículo lo torturaba. Mientras caminaba almacenó reflexiones, ideas, anécdotas, y así llegó hasta el límite de la avenida de los Campos Elíseos, donde había muy pocos paseantes. El calor de aquellos días había dejado a París desierto. Luego de cenar en un figón del Arco de la Estrella, regresó lentamente por los bulevares exteriores y cuando llegó a su casa se sentó ante su mesa de trabajo.